Bienvenidos a Con el Chico al Aire, el podcast, una presentación de elaguja.cl. Con ustedes, Claudio Garrido Moya. Hola, ¿qué tal? Les habla Claudio Garrido Moya, el anfitrión de este podcast llamado Con el Chico al Aire de elaguja.cl, para poder acompañar tu trayecto desde la periferia con amor. Te acompaño en este episodio número 14 del 31 de mayo de 2024. Vacunado, ya me acabo de vacunar por la influenza, porque está la cagada con esa cuestión. Ya hay una gran cantidad de gente contagiada de influenza en estos momentos, y yo, por lo menos siendo docente, me siento con la responsabilidad de cuidarme, ya que ustedes saben que los niños llevan y traen bichos de todo tipo, ¿cierto? Y bueno, es mejor tomar resguardos, ¿cachai? Así que en estos momentos me tienen aquí con un pequeño dolor en la zona donde me pincharon, pero quiero agradecer a mi coleguita Bárbara Miyakura, le mando un saludo por tener buena mano, ¿cierto? Y colocar la vacuna. Así que, profesora de enfermería, por cierto, ¿ya? Pero así como me estoy cuidando para no enfermarme de influenza, de repente el cuidado para no enfermarse de los nervios, ¿cierto? Y de la cabeza, de repente como que no sé, como que ahí creo que no estamos cuidándonos mucho. La vida está un poquito intensa, chiquillos, está bien brava de repente, sobre todo cuando tenemos un semestre académico que está cerrándose de forma anticipada respecto a años anteriores y te comprime todo el trabajo. Semana que tuvo reunión de apoderados, entre todas esas cosas que significa la proximidad de un fin de semestre, ¿cierto? Que va a ser para el día más o menos 21 de junio, siendo que los chicos se nos van de vacaciones, por lo menos los de mi colegio, el 18 de junio. Así que, bueno, ¿qué les traigo con el Chico al Aire, que va desde la periferia con amor? En primer lugar, nos vamos a referir a la campaña de la Municipalidad de Maipú para que línea 6 de metro llegue hasta la zona poniente de la comuna, ¿ya? Esto a propósito de los últimos anuncios que ha habido en materia ferroviaria, ¿cierto? Por parte del gobierno y por parte de Metro en particular, con esta reactivación mediática. Yo digo reactivación mediática porque el proyecto nunca estuvo parado, ¿cierto? Está en fase de estudios, que cuestiones administrativas, que de repente asignación de recursos, esperando que lleguen las platitas, ¿ya? Pero línea 8 del Metro de Santiago nunca se ha dejado de lado. O sea, estamos hablando de que esta línea que va a ir desde Los Leones hasta Puente Alto, por el eje de Macul y Camilo Enríquez, Avenida La Florida, ¿ya? Está latente, ¿cierto? Y se va a ejecutar en los próximos años para que sea abierto en el 2033. Entonces, claro, eso puso el grito en el cielo, ¿cierto? Por estos lados, porque todavía se sigue esperando que el gobierno dé un gesto, una señal, para poder colocar metro para estos lados, porque que estamos bastante aislados, ¿cierto? Y que eso también arrastra todas las demandas hacia metro, ¿cierto? Por extensiones, por ejemplo, hacia Lo Espejo y hacia otras zonas de Santiago que todavía no cuentan con este servicio de ferrocarril metropolitano. Así que ahí vamos a desmenuzar una propuesta, ¿cierto? La propuesta de la municipalidad y una variante que ofrezco, ¿cierto? De esa propuesta, que me parece que es pertinente, dado que no solamente Maipú necesita metro, sino que estamos hablando de que hay mucha población que está alrededor de Maipú, por ejemplo, en la comuna de Peñaflor, Padre Hurtado, Cerrillos, entre otros, que dependen de los servicios de la comuna del Abrazo. Así que ahí partimos con el tema metro, para poder conversar acerca de este. En segundo lugar, le vamos a echar mano a el caso de los estudiantes del Colegio San George que hicieron imágenes de compañeras con inteligencia artificial para mostrarlas en una representación desnudas, y los riesgos que de cierta forma siguen, lo que nos recuerda esta situación de los riesgos de el uso de las tecnologías sin supervisión por parte de los padres, ¿ya? Más allá de que el colegio, ¿cierto?, haya sido tremendamente tibio para sancionar a los responsables de un delito, ¿ya?, propiamente tal. La idea principal de esa parte de Con el Chico al Aire, ¿cierto?, de esa sección, es que ya, esto se supo porque pasó en el San George, pero imagínate qué está pasando, ¿cierto?, a nivel nacional, en muchos colegios que no tienen esa notoriedad porque no hay hijitos de, ¿cierto?, y que pasan por este tema del ciberacoso. También tienen nuestros nuevos ribetes cuando la inteligencia artificial,
¿cierto? Permite hacer representaciones de la gente imitando la voz, imitando la figura corporal, la cara, ¿cierto? O sea, pensando en las mismas videos que le hacen al presidente de la República o a otras autoridades como para poder sacarlo. Yo el otro día vi, por ejemplo, una imagen de Carol Cariola, ¿ya? Que le pusieron como ropa así como soviética, militar, po weón, así como ese nivel, po weón. Entonces, si pueden hacer eso con Carol Cariola, weón, ¿cómo no lo van a hacer con gente común y corriente, weón? Cuando de repente los cabros en sus weás, ¿cachai? Que hacen de pendejos también, ¿cachai? Pero también de curiosos, o también de mal educados también, si finalmente cuando de repente involucráis a compañeras, compañeros en este afán de molestar, ¿cierto? Y de sexualizar también gente con la que tenéis cerca, weón. Esto responde a una mala educación que viene muchas veces de las casas. Así que ahí vamos a hablar, porque también esto es un síntoma sistémico, weón. Porque hay padres que finalmente no están haciendo la pega de educar porque sencillamente no están con los cabros, po. De muchos factores que influyen en eso. Y finalmente, ¿cierto? Vamos a hacer un análisis al peo, pero análisis al fin y al cabo, ¿cierto?, de la situación del gobierno a puertas de la cuenta pública del 1 de junio, la penúltima cuenta pública que le corresponde al presidente Gabriel Boric, en la cual hay muchas expectativas porque estamos en el segundo tiempo de ese periodo presidencial y yo creo que es el momento de pedirle ya al que salde algunas cuentas que están pendientes con las demandas ciudadanas. El CAE, las pensiones, la salud, ¿cierto? Y un montón de otras cosas que contrastan con algunos logros puntuales que ha tenido el gobierno, como las 40 horas, la ley de los papitos corazones, ¿cierto? Entre otros avances, pero, ¿cierto? Si estamos comenzando a proyectar el legado del gobierno de Boris, ¿cierto? El primer gobierno directamente de izquierda después de muchos años, un gobierno que lejos de ser transformador, ¿cierto? Ha mantenido el modelo y que ha podido jugar con lo que puede, ¿cierto? Tratando de sortear su inexperiencia, ¿cierto? Y su dependencia igual de la vieja concertación que sigue con su fantasma, ¿cierto? No sé si contribuyendo, no sé qué tanto ayuda realmente a las pretensiones que tiene el gobierno de Boris. Así que, bueno, todo eso, ¿cierto? En un análisis donde en el tercer bloque, ¿cierto? En este Con el Chico al Aire de 31 de mayo de 2024. 2024 ya, wow. Se acerca a la mitad del año. Así que bueno, sigan en sintonía. Estamos al aire por ustedes para acompañarlos otra vez desde la periferia con amor. Estás escuchando Con el Chico al Aire, el podcast de laguja.cl. Iniciando con este capítulo de Con el Chico al Aire, bueno, quiero traer a colación un asunto de transporte que ha estado en la agenda en los últimos días a propósito de el anuncio del gobierno de la reactivación de cierta forma mediática del proyecto de línea 8 del Metro de Santiago, aquella que va a ir desde la estación Los Leones, ¿cierto?, hasta el sector de Puente Alto cercano o pasadito, ¿cierto?, el Mall Plaza Tobalaba por el eje de Los Leones y Macul y Avenida La Florida Camilo Enríquez, ¿ya? Un proyecto que no han anunciado todavía cuánto monto va a significar porque está en esta etapa de la evaluación ambiental. Entonces ustedes comprenderán que ahí entre consultas, reuniones, evaluaciones, que va, que viene, los proyectos se van modificando y finalmente queda un costo que podría ser muy diferente al que se anuncia en un principio. No así, por ejemplo, lo que se ha gastado en línea 7 y lo que ya se proyecta para línea 9. Bueno, en esa coyuntura lo que sucedió fue que esta reanudación mediática del proyecto, recordemos que esto fue anunciado hace bastantes años atrás ya en el gobierno anterior, tiene relación con que también reactiva las distintas campañas que hay de anuncios, para promover anuncios de extensión del metro a otros lugares. Y en particular, ¿cierto?, la extensión a Maipú Poniente, que la municipalidad de Maipú viene promoviendo hace ya por lo menos un par de años.
La gestión del alcalde Tomás Bodanovich ha sido majadera en la necesidad de extender la línea 6 del ferrocarril metropolitano hasta el sector de Maipú Poniente. Y aquí estamos entendiendo por Maipú Poniente es precisamente el sector de Parque Tres Poniente, ¿cierto? Hacia la costa. Ahora, también se han plegado más voluntades para poder promover esta extensión. Recordemos que paralelo al proyecto Melitren, Línea 6 tendría que extender una estación más su trazado. Actualmente llega hasta el metro Cerrillos, en este sector de Avenida Pedro Aguirre Cerda con Departamental, y va a extenderse hasta la estación Loe Errázuriz, donde va a estar en esta avenida homónima con Avenida Salvador Allende, o antiguamente conocida como Ferrocarril. Bueno, en ese sitio va a también estar la estación de Melitren y va a ser una estación de combinación. Entonces, esta conexión ha estado proyectada desde hace mucho tiempo. O sea, no es novedad de que Línea 6 iba a tener esa extensión y no iba a seguir de largo por camino a Melipilla. De hecho, si usted mira los mapas de algún plano de cómo está hecha la estación Cerrillos, está más bien paralela a la avenida Departamental y Suiza que a la avenida Pedro Aguirre Cerda o Buceta, ¿ya? Entonces claramente la continuidad siempre estuvo pensada para ir paralela a la línea del ferrocarril que hoy día existe, para poder emparejarse en el sector de Loe Errázuriz, que en un capítulo anterior de Con el Chico al Aire había comentado de que ese proyecto de esa estación va a revitalizar de una manera rotunda el entorno de ese lugar, porque la verdad es que es bastante feo, ¿cierto? Deja harto que desear, como muy poco cuidado, la verdad, del entorno, mucha basura, sitio pelado, poco parque, y siempre que llegan las estaciones de metro, ¿cierto? Hay una suerte de revitalización de los barrios. Entonces, claro, hasta ahí todo bien. De hecho, es un proyecto que tendría que empezar a ejecutarse, así como también, ¿cierto?, se va a ejecutar el proyecto de Línea 6 hasta Isidora Goyenechea para conectar con Línea 7 cuando esta línea en el 2030, o 2028, bien digo, comience a operar. 4 años más aproximadamente. Pero ¿qué pasa con Línea 6 hacia el poniente? Tenemos, si nosotros miramos el mapa del Metro de Santiago, ¿ya? Y junto con los proyectos que se están llevando a cabo en estos momentos, por ejemplo, Línea 7, Línea 8, Línea 9, seguimos con este paradigma de que las líneas de metro están cargadas hacia el oriente, ¿ya? Y esto yo creo que fue anunciado, ¿cuándo? 2019 aproximadamente, porque me acuerdo haberme referido a esto en el blog que tenía el anterior, no el que tengo ahora, ¿cierto? Haciendo un comentario acerca de cómo el metro va expandiéndose y lo importante que resulta para los barrios. De hecho, esto fue anunciado el 4 de junio de 2018. Estamos hablando de 6 años atrás, ¿ya? 6 años atrás, cuando se dio la noticia del primer trazado tentativo de línea 8 y línea 9, el cual la línea 8, recordemos que en un principio iba a llegar hasta la municipalidad de La Pintana, y después, ¿cierto?, el gobierno actual extendió, ¿cierto?, la extensión, valga la redundancia, ¿cierto?, extendió el trazado hacia Plaza de Puente Alto, pasando por Bajo de Mena, agregando una cantidad importante de kilómetros al proyecto original de línea 9. Y también, ¿cierto?, llevándolo por el norte hasta Puente Calicanto para crear la primera estación de 4 combinaciones. Entonces, era cosa de esperar de que también se hiciera referencia a qué iba a pasar con línea 8, de la cual no se había hecho mención hace mucho tiempo. Ahora, claramente, si uno mira el mapa, ¿cierto?, del plano de la red del metro, claramente hay una mancha, un vacío, ¿cierto?, enorme en el sector poniente de Santiago, sobre todo el sector surponiente. Estamos hablando de Cerrillo, Estación Central, Maipú, Los Espejos, y todo ese sector que está en ese núcleo urbano, ¿ya? Porque podríamos decir que ya Santiago, por lo menos por el lado de Cerro Navia, Renca, ¿cierto?, Línea 7 viene a suplir harto ese vacío, ¿ya? De hecho, resulta extraño que Línea 1 no se juntara con Línea 7 allá haciendo la continuidad por Avenida Neptuno, ¿cierto?, para que se junte con Línea 7 en algún minuto y hacer una combinación nueva de que pudiera permitir seguir descongestionando Línea 1 para poder redistribuir a gente en la Línea 7 que pasa por Avenida Mapocho. Sin embargo, la demanda del alcalde Bodanovich resulta de toda pertinencia. Y en este bloque vengo a hacer
una irrestricta declaración de apoyo a la campaña de la Municipalidad de Maipú acerca de la extensión que se pretende para Maipú Poniente. Ahora, ¿cuál es el tema? Estamos en una etapa en la cual hay 3 líneas en proyecto, ¿ya? Que todas estas suman alrededor de unos 6.000 millones de dólares de inversión. Escaleta de plata, es mucha plata, ¿ya? De hecho, es un monto histórico que Metro está invirtiendo para poder expandir la red. Sin embargo, pese a toda la plata que esto significa, ¿ya? Que a la que además tenemos que agregar un proyecto de modernización de 3 líneas, la 1, la 2 y la 5, donde de hecho se están cambiando los torniquetes por estas puertas transparentes que hay, sobre todo en las líneas nuevas, ya para facilitar la pasada a personas con silla de ruedas principalmente. Ese proyecto también sale harta plata, estamos hablando de 1.300 millones de dólares. Entonces, si haces una suma básica, ¿cierto? La cantidad de plata es enorme, o sea, no es fácil conseguir todo ese financiamiento. Pero también los proyectos de Metro probablemente están yendo mucho más lento que el ritmo de expansión que está teniendo la ciudad, sobre todo considerando de que Red de Movilidad ya está con una malla de recorridos consolidada y que de cierta forma igual tiene cierta resiliencia a los cambios. Y también estamos a la espera de que Melitren y el próximo tren a Batuco también comience a generar nuevos públicos y nuevos flujos de viaje. Sin embargo, seguimos con la deuda con el sector poniente. Y de hecho lo único que se viene para ese sector es el Melitren para por lo menos unos 3-4 años más, pero en torno a lo que es el camino a Melipilla, ¿cierto? Y algunos sectores de Maipú. Pero esta parte que está al norte del camino a Melipilla, todo lo que es el sector del Hospital del Carmen, la vía San Luis, el camino a Rinconada, Tres Poniente, Las Naciones, y la parte que lo que le llamamos los maipucinos detrás del templo, ya está bastante botada y distante también de la estación terminal Plaza de Maipú. Y ahí es donde está el problema. Ya, ahí es donde está el problema y de donde se agarra, ¿cierto?, la propuesta del alcalde Bodanovich de expandir la línea 6, ya desde la estación Los Rasuris que está proyectada, ¿cierto?, por llegar a una estación en Villa México. Yo veo acá el mapa que ¿cómo se llama?, que coloca la municipalidad y se está situando en la esquina de Ferrocarril con Esquina Blanca, donde estaba, ¿cierto?, la entrada antigua a la FISA. Ya, recinto que sigue siendo un elefante blanco de Cencosud a todo ritmo, porque todavía está Lisi, esa promesa de construir un mall ahí y un jumbo que jamás se concretó. Y que lata, porque en el fondo nosotros vemos que se están invirtiendo para proyectos en muchas partes de Chile todavía. Y esa zona de la FISA, mira, el ICI lleva de para unos 15 años funcionando por lo bajo, y el Jumbo nada, Portal Maipú nada, siempre hay atados con también el tema de la evaluación ambiental, pero es un paño que se está perdiendo. Sin embargo, como todavía no está construido, da la sensación de que todavía se puede hacer cosas ahí. Y una de las cosas es la estación de metro, justamente en esta intersección. Y que de hecho llama la atención de que no se haya contemplado una estación de Melitren justamente ahí, toda vez que se haya eliminado del proyecto la estación que iba a estar en Pajaritos con camino a Melipilla, donde está el trébol, donde hoy están los campamentos, ¿cierto? Con motivo de que es una zona que está que es de peligro, o sea, estamos ahí llenos de oleoductos porque está en toda esta sede de empresa refinería y todo este tipo de cañería del gasoducto, oleoducto de la Copec, de la Shell y todas esas empresas que se encuentran en el cordón de camino a Melipilla, y Sonacol sobre todo, que es como la que maneja el tema de los oleoductos. Entonces, línea 6, claro, desde esta estación virtual que estaría en cerca de FISA o Portal Maipú, como usted quiera llamarla, después combinaría línea 5 en la estación Plaza de Maipú. No, el proyecto, así que la propuesta que coloca la municipalidad no contempla ninguna estación entre ese sector de ferrocarril, que hace poco hubo un accidente, de hecho, ahí el tren chocó un auto. Estamos hablando de que es una distancia de 1,5 kilómetros aproximadamente. Y después una estación en el Parque Tres Poniente, que esa estación de Parque Tres Poniente está, digamos que a unas pocas cuadras del Hospital del Carmen. Y ahí está un punto crítico, porque el Hospital del Carmen tiene un atado.
el emplazamiento que tiene el Hospital del Carmen no es demasiado céntrico, ¿ya? De cierta manera, Maipú se mueve en torno al eje Pajaritos. El eje Pajaritos es el eje principal de Maipú. Y en términos de conectividad, la comuna tiene un atado, ¿cierto?, de poder acceder a esta. Entonces, todas estas vías que están detrás del templo, ¿ya? Se accede necesariamente, ya sea por la autopista del Sol o por Pajaritos a través de la Plaza Maipú, o el paradero 15 de Pajaritos si es que vienes desde el centro de Santiago, para poder llegar o al Olimpo o a Tres Poniente o estas cosas. Y si vienes desde camino a Milipilla, entrar por Tres Poniente o entrar por Pajarito. Entonces igual como que toda esa zona está como encajonada. Entonces, ¿en qué repercute eso? Que la locomoción colectiva que hay no es suficiente. El Hospital del Carmen tiene una gran cantidad de público, y de hecho estamos hablando de que esa zona de Maipú, de hecho, cuenta con muy pocos recorridos de red. Sobre todo en las vías nuevas, que tampoco el perfil de las vías te podríamos decir que son gente que tiene auto y... No, o sea, es un rincón de Maipú entre Camino a Rinconada y la Autopista del Sol y este sector de las villas del Portal del Sol, el Colegio Austral del Sol y todas esas cosas que son del Sol. No tienen locomoción cercana, ¿ya? Entonces, si nosotros consideramos que tienen un desplazamiento amplios para poder tomar recién una micro que te deje en Plaza Maipú, el tiempo de viaje, claro, se te sube a las nubes, po. Y el caso del Hospital del Carmen también pasa eso. O sea, estábamos en la esquina de Olimpo con Rinconada, ¿ya? Pero necesariamente te hace llegar a la Plaza Maipú para poder llegar allá, ¿ya? O sea, tienes que hacer un transbordo hacia las micro, y la idea es facilitar el acceso. Ahora, estamos hablando de que la interestación entre Plaza Maipú y Tres Ponientes serían 2 kilómetros. O sea, yo creo que necesariamente tiene que haber una estación entre medio, ¿ya? A lo mejor una más cercana al Parque una más cercana al hospital, ¿ya? Y una en el Parque Tres Ponientes, ¿cierto? Con Rinconada. O quizás hacerle como tiene que el trazado doblar, ¿ya? La hacemos en la intersección entre Borgoño y Rinconada, ¿ya? Y ahí podemos hacer una interestación que por lo menos acumule, no sé, por unos 800 metros entre el Hospital del Carmen y esta estación, ¿ya? Y después, ¿cierto? La propuesta dice que después de esta estación en el Parque Tres Poniente, ¿ya? La propuesta se va hacia el lado de Portales con Las Naciones. Y ahí es donde... Ya, o sea, el espíritu de la propuesta sí lo apoyo, pero yo lo que me hace como un poquito de ruido, ¿ya? Es que la propuesta se vaya hacia Las Naciones, ¿ya? Todo ok con Bogdanovich, pero me parece que no es lo más indicado, ¿cierto? Hacer una estación en Portales con Las Naciones. ¿Y por qué? Porque si bien si acercamos el metro hasta la Avenida de Las Naciones, queda más cerca de todo lo que es el eje 4 Poniente y el eje Los Conquistadores, ¿ya? De hecho, 4 Poniente de Las Naciones está a 500 metros y de Los Conquistadores a unos 1100 metros, ¿ya? Agarrando todo lo que es Villa San Luis, Pehuen, todas esas cosas. Alejas también el metro del otro lado, po, de todo el sector, por ejemplo, de la calle Olimpo, el Rey, Padre Hurtado, el Carmen, ¿ya? El Carmen ya está más cerca de Pajaritos, pero una parte donde no hay metro. Entonces, yo creo que no es del todo justo, no es de un tema equitativo poder desviar la estación terminal hacia Las Naciones con Portales, sino que yo continuaría el trazado de línea 6 por Avenida Tres Poniente con una estación en Avenida Portales. Ahora, ¿hacia dónde lo dirigiría? Yo no consideraría esa estación como terminal, yo seguiría hacia el sur, ya avanzando quizá una estación entre el Nueva San Martín y Germán Garcés, ¿cierto? Y lo terminaría por combinar con la estación de Melitren, en la estación Tres Poniente. Entonces, ¿con qué fin? Porque claro, ustedes me dirán, pero si el proyecto de línea 6 tiene una estación de combinación en el Errázuriz. Sí, perfecto, funciona, ¿ya? Tenemos esa estación, pero yo creo que eso tiene una mirada desde la gente que va desde Santiago hacia Santiago, desde Maipú hacia Santiago. Y déjenme decirles que yo trabajo en la provincia de Talagante. Y hay mucha gente que viene de Padre Hurtado, de Peñaflor o incluso de Talagante,
que viene a trabajar o a hacer sus trámites o un montón de cosas dentro de la comuna de Maipú. Entonces, ¿cuál es el punto? Que la estación del Melitren, Tres Poniente, va a... es la única que te deja más cerca de la Plaza Maipú, ¿cierto? Porque ya la estación que viene después es Américo Vespucio. Entonces, de cierta manera, Melitren no logra poder suplir todos esos flujos que van hacia Maipú y que por lo menos los que transitamos por la comuna de Padre Hurtado, vemos que la cantidad de gente que se moviliza desde esa comuna hacia Maipú es harta. O sea, es cosa de ver cómo pasa de reventado el bus I-35 a toda hora, ¿ya? Ahora, sí, tenemos la salvedad de que el bus I-35 ocupa máquinas que son cortitas, ¿ya? Pero pasa reventado, o sea, en hora punta, imagínate, tienen una frecuencia increíble, ya envidiable para muchas líneas de la red de movilidad, pero siempre va a estar con una alta tasa de ocupación. No el bus reventado, pero sí alta tasa de ocupación. Entonces, ¿qué cómo se llama target ahí apuntamos cuando pensamos en una estación terminal de la línea 6 en Tres Poniente con camino a Melipilla? Primero, dar una alternativa de viaje, ¿cierto? A todas aquellas personas que viven en la Villa Los Héroes, Villa El Abrazo, Los Bosquinos, ¿ya? Y ¿por qué no Ciudad Satélite, ¿cierto? Porque igual están a más o menos 4 kilómetros de ahí. Para poder llegar a este sector de Providencia, para poder llegar, ¿cierto? A la Plaza Maipú incluso, ¿ya? Pero también servir como punto de transbordo para ir a Maipú de todo este flujo que proviene de la provincia de Talagante. Y ahí está el punto. Porque también ustedes me dirán, pero ya, estamos alejando el metro de todas estas vías que son más vulnerables, de que son que tienen mayores necesidades. Mira, cuando el metro llega a un barrio, ¿cierto? Les sirve a todos, ¿ya? Y no es la idea que estoy planteando, ¿cierto? Sacar el metro de este lugar que es como más pobre, ¿cierto? Hay que decirlo. O sea, el perfil del barrio es de gente de menores recursos, ¿cierto? Que otros sectores de Maipú. Sin embargo, hacer las estaciones de metro en torno al eje 3 Poniente y llegar hasta Camino a Melipilla, ¿ya? Yo siento tiene un mayor sentido de equidad territorial, ¿ya? Tienes, de hecho, como máximo una distancia entre una estación de metro, por ejemplo, o sea, el eje donde va la estación de metro y, por ejemplo, la calle El Conquistador, que es como el extremo de Maipú antes de la autopista del Sol. Estamos hablando de que la distancia que hay es 1,5 kilómetros, ¿ya? 1,5 kilómetros. Y déjenme sacar la cuenta, ¿cierto? Estoy teniendo aquí como una suerte de conflictos con este mapa de Google, ¿cierto? Para poder sacar Ya, mira. Tomen en consideración lo siguiente. Tres Poniente, ¿cierto? El eje de la propuesta que estoy haciendo. Avenida Las Naciones está a 500 metros. ¿Cuántos minutos caminando son? Unos 7 minutos caminando. Caminando. Ya ni siquiera tomando una micro. Caminando. 4 Poniente es cerca de 1 kilómetro. ¿Ya? 4 Poniente a 3 Poniente. Vamos hablando de más o menos 15 minutos caminando. Y desde El Conquistador, que es esa avenida que está casi al lado de la autopista del Sol, hasta Tres Ponientes, estamos hablando de 1,6 kilómetros, que ahí ya por lo menos podríamos estar hablando de que se hace transbordo con un bus, ¿ya? La misma distancia hacia el otro lado, ¿cierto? 1,60 kilómetros, estamos hablando de la calle Santa Elena. La calle Santa Elena es la continuación del Carmen, que es la calle que está por el frente del Templo Votivo. Entonces, si nosotros consideramos que línea 6 vaya por Tres Poniente derechito, ¿cierto? Y que haga esta curvita que va hacia la estación Tres Poniente del Melitren, ¿ya? Vamos a estar aliviando las alternativas de transporte de mucha más gente que si tiramos el metro de línea 6 hacia Las Naciones con Portales, porque eso sería demasiado de nicho, es como sería demasiado dirigido a solamente un segmento de la población de Maipú, en términos de que hay más población de Maipú que nosotros necesitamos subir a través de estos servicios, y no solamente la población de Maipú, como les decía, sino que también el flujo que viene de la provincia de Talagante. Aparte que hay que considerar un detalle, el detalle de que si bien va a haber Melitren, ¿ya? Pero en algunos casos no necesariamente significa que la gente va a estar cerca de una estación. Las estaciones de Melitren son más distantes entre sí que respecto a las estaciones de metro. Lo mismo que les decía yo, entre Ciudad Satélite y Tres Poniente, estamos hablando de que hay una distancia de
más o menos 3 o 4 kilómetros, ¿ya? De hecho, estoy haciendo la medición y son 3 kilómetros entre la estación Ciudad Satélite y la estación Tres Poniente. Y después tenemos entre Tres Poniente y la estación Américo Vespucio, ¿ya? Tenemos la cantidad de interestación de cerca de 5 kilómetros aproximadamente. 5 kilómetros, ¿ya? Entonces, claro, pues todo lo que está entre medio se pierde. Se pierde. Esa gente no tiene posibilidad de poder llegar ya, porque ya si ya hablamos de 5 kilómetros en un sistema de transporte donde estamos hablando de por lo menos un tiempo de viaje, no sé, pues, una velocidad comercial de 18 kilómetros por hora, ya estamos hablando de que por lo menos esa persona va a gastar arriba de una micro unos 20 minutos para recién llegar al metro, o sea, recién llegar al tren. De hecho pasa, por ejemplo, con la gente que vive en la vía El Abrazo o Satélite. Estamos hablando de que la distancia entre el interior de la villa y la estación de tren que van a tener relativamente cerca, igual va a requerir que tomen un transporte para poder llegar a la estación. Y esa estación, o sea, Melitren, solamente les va a servir hasta estación central. Y si el trazado termina, ¿cierto? Cercano a una estación de metro, todo bien. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que, además de tomar el metro, tienen que tomar otra micro más? O sea, un viaje de 4 etapas, cosa que el Transantiago o Red, ¿cierto?, eliminó hace bastantes años. Va a significar que de igual forma tengan que pagar 2 pasajes. De ahí está el gran problema, ¿ya? Y el problema que veo que va a ocurrir con Melitren. Que si bien Melitren se erige como una gran alternativa, ¿ya? Si no existe una forma de poder suplir este tema de la tarifa, ¿ya? Vamos a tener que entender de que van a haber dobles cobros, ¿ya? Porque van a haber viajes de 4 etapas, imagínense. Uno saliendo del Abrazo de Maipú hasta Avenida Tres Poniente, tomar la I4, la 115, lo que sea, para poder llegar ahí. Ya tenemos, de hecho, unos 10-15 minutos de trayecto para bajarte en Tres Poniente, hacer un transbordo, esperar a que pase el tren, ya, esperarte 10 minutos por lo menos, ¿ya? Segunda marcada de tarjeta VIP. Llegas a estación central, ¿ya? Y llegas después al metro. Ya. Ahí camináis como 5 minutos. Si en el metro línea 1 no te va a costar poder tomar el metro. O si llegas a esta estación, lo de Errázuriz, ya vas a tomar línea 6 yendo para Providencia, ¿cierto? Y poder agarrar línea 1 después para allá. Pero ¿qué pasa con aquellos casos, ¿cierto? Donde van a otro lugar que no está cerca del metro. Va a significar un doble pasaje. Entonces eso no está resuelto. Y eso se podría, de cierta manera, suplir con esta estación Tres Poniente de línea 6, donde todas estas villas que yo les digo que podrían, ¿cómo se llama?, llegar al Melitren, pero no tener la posibilidad de poder pagar un solo pasaje, ¿cierto? Agarrar línea 6 para poder ir hacia el sector oriente de la capital como preferencia, ¿ya? Ahora, claramente eso es una propuesta. No tengo, ¿cómo se llama?, aquí una documentación técnica. Estamos hablando de una propuesta de aficionado, pero que también, por ejemplo, me hace sentido también hacerlo en torno a Tres Poniente. Yo creo que por la facilidad de construir. O sea, yo siento que hacerlo por Tres Poniente va a requerir una menor cantidad de expropiaciones, porque finalmente para poder construir subterráneamente tú tienes un enorme parque donde puedes hacer ocupar tuneladoras, ¿cierto? La tecnología que se está ocupando hoy día, en vez de tener que ocupar propiedades que en estos momentos son de, no sé, pues son de privados. De hecho, en las naciones con portales existe un terminal de buses que se ocupaba, ¿cierto? Hay varios sitios que están como en desuso, pero son sitios privados, y va a requerir expropiación. Entonces, igual el tema de las expropiaciones, si bien, claro, tiene que ver con un monto de plata que se tiene que pagar al dueño o dueña del sitio, también hay un atado administrativo de negociación y todo. Sin embargo, si lo tiramos por Tres Ponientes, ¿cierto?, tenemos el parque para poder hacer este eje de construcción, ¿ya? Y estamos en la coyuntura de que igual este sector de Camino a Melipilla con Tres Poniente va a sufrir un cambio con el tema del Melitren. Tiene que hacer un cruce soterrado, ¿cierto? Para poder hacer pasar Tres Poniente. No, para poder hacer pasar Camino a Melipilla debajo de Tres Poniente. Tenemos, por ejemplo, a lo mejor que demoler menos cosas para poder hacer quizá una proyección. Hay más sitios que permiten
poder a lo mejor disponer para guardar coches entre el barrio industrial de Maipú, ¿cierto? Y lo que es la Vía San Juan, ya hay como una franja. Aunque hay que recordar de que igual hay un tema ahí con el tema de la construcción cercano a temas de oleoducto y cosas que hay que resolver. Pero si estamos construyendo, ¿cierto?, una línea de Menitren que va paralela a un oleoducto, porque digámoslo, ¿cierto?, entre el canal Camino a Melipilla y la línea del tren va un oleoducto. Entonces, no creo que eso sea atenuante para poder pensar, ¿cierto?, en hacer la proyección del final de la cola de maniobras, por ejemplo, esa futura extensión de línea 6 teórica que estamos diciendo, en esta franja que se produce entre Tres Ponientes y la calle Judea. ¿Ya? Donde está detrás del líder, por ejemplo, que está en la Vía del Abrazo. Hay harto sitio pelado, hay harto terreno que no está construido. Entonces, yo diría que si no hay que demoler, me imagino que abaratará costos, ¿ya? Entonces, esa es la propuesta que yo hago, contrapropuesta, ¿cierto? Que podría ajustarse. Bueno, también hay otros proyectos que en un momento se hablaron de tranvía por Tres Ponientes y el Rosal, que de hecho estoy como pensando así como un proyectito de tranvía para el sector poniente, y ahí a lo mejor cuando lo tenga más o menos delineado se los comparto con el chico al aire. Pero en resumen, ya apoyo con toda fuerza la campaña del alcalde de Maipú, ¿cierto?, de Metro para Maipú Poniente, con estos ajustes que estoy proponiendo, pero también entendiendo de que es de justicia territorial para una línea que históricamente se ha caracterizado por la integración social. Recordemos que fue la línea que integró a la comuna de Pedro Aguirre Cerda, a la red de metro, ¿cierto?, a la comuna de Cerrillos. Y bueno, ya sabemos que la alcaldesa Facuse también es una entusiasta promotora del proyecto que está llevando adelante el alcalde Bodanovich. El metro nos sirve a todos, sabemos, todos los barrios queremos metro, pero yo creo que también es hora de que Santiago Poniente o Sur Poniente, por decirlo de alguna manera, también ya tenga un gesto concreto en esa dirección. Y sobre todo también, ¿cierto?, apoyando la idea de línea 4A, pero que necesito, ¿cierto?, otra media hora para poder explicar hacia dónde tiraría línea 4A. Si te parece, coméntamelo y ahí empezamos a delinear más proyectos para poder hacer crecer nuestra ciudad de Santiago con el ferrocarril metropolitano. Y esto sigue con el chico al aire. Vamos con el próximo tema. Quédate aquí en sintonía para que continuemos en este capítulo número 14 de este podcast que está hecho desde la periferia con amor. Te invito a conocer mis libros Transantiago, la capital indignada, El andén de las distancias y Cambio de folio en la página www.caludiors.cl, o también puedes seguirme en el Instagram escritor.caludiors. Tenemos una cita con las letras. No faltes. Continuamos en este episodio de Con el Chico al Aire, el podcast de laguja.cl, y en este segundo tramo de nuestro programa de hoy vamos a retomar algo que quedó consignado al final del último capítulo, esta noticia que salió de que en el colegio San George, ¿cierto?, ocurrió un hecho muy grave que tenía que ver con alumnos de ese colegio habían creado y viralizado imágenes de sus compañeras con inteligencia artificial, unas imágenes donde aparecían desnudas, ¿cierto?, y creadas con inteligencia artificial. Y eso fue escandaloso porque dio paso, de hecho, a una denuncia en la Fiscalía Oriente, ¿cierto?, que abrió una investigación por delito sexual para poder determinar, ¿cierto?, responsabilidades, sanciones, todo ese tipo de cosas. Lo que llamaba la atención incluso era que esta situación el colegio no la había sancionado con la máxima gravedad, ¿cierto? Esto se supo porque Interferencia, en medio independiente de periodismo de investigación, hizo público, ¿cierto?, con los debidos resguardos claramente de los nombres y los involucrados, el recurso de protección que interpusieron padres de las víctimas de este tipo de delito finalmente de lo que estamos hablando, ¿cierto? Porque aparte que no solamente con vulnerar, ¿cierto?, a estas niñas que utilizaron sus rostros para poder hacer este tipo de imágenes, ¿cierto?, que fueron viralizadas, era esperable, ¿cierto?, y lamentablemente esperable de que
estábamos hablando de que muchas burlas, insultos, comentarios, evidentemente de connotaciones sexuales, se dieron en estas redes sociales donde fueron viralizadas estas imágenes. Y claramente esto genera un daño, un menoscabo de suma gravedad a las personas a las cuales fueron afectadas. De hecho, eso aparece contenido en el recurso de protección que interpusieron los apoderados de estos estudiantes y que, bueno, también tiene relación con que el colegio, ya, bueno, como todo colegio, hagamos un contexto, o sea, el St. George's College, ¿cierto? Es uno de los colegios de élite de Santiago. Fui trabajador de ese colegio durante un par de años y conozco más o menos, ¿cierto?, cómo funciona. Ahora, como todo colegio, sea particular, sea subvencionado, lo que sea, ya tiene un reglamento de normas de convivencia, ¿ya? Y de hecho, el reglamento del St. George, al cual tengo acceso, es muy sofisticado, o sea, es un reglamento muy actualizado, donde se hacen consejos, donde se discute, ¿cierto? Que cosas que tienen que hacer todos los colegios, en el que trabajo ahora también se hace este tipo de actividades, ¿cierto? Y con la seriedad que esto convoca. O sea, llama la atención, ya que después de tantas actividades, ponte tú, de capacitación, de que hacer protocolos, cosas por el estilo, la orientación del colegio haya sido de no colocar la sanción máxima, porque estamos hablando de una vulneración de tal gravedad que de hecho está tipificada como delito, pero que también podemos poner en duda que la reparación que el colegio ordene a las personas responsables de este tipo de delitos, insisto con la palabra delitos, porque si se está involucrando, ¿cierto?, la publicación de fotos de menores de edad en redes sociales sin consentimiento y con intenciones sexuales es delito, el colegio haya optado, ¿cierto?, por de cierta forma rebajar la sanción a una condicionalidad porque los alumnos estaban arrepentidos. Entonces aquí me quiero detener, porque si esto pasó en el St. George, ¿ya? Y por eso de hecho se hizo conocido, o sea, imagínense cuántos casos parecidos en estos momentos a esta misma hora deberían estar, por desgracia, ocurriendo en colegios que no tienen notoriedad pública, que no son de élite, ¿cierto? Donde los afectados, por ejemplo, no son hijos de personas poderosas o de la tele, como sí existe en el colegio St. George, y que están expuestas a este tipo de delitos. Y de hecho abre varias discusiones, porque finalmente los docentes y las comunidades educativas nos vemos en el desafío de poder, sobre todo después de la pandemia, ¿cierto?, de poder ver cómo les damos un buen uso a las tecnologías de la información. O sea, estamos hablando de la computación, las redes sociales, ¿cierto?, los software, y ahora, ¿cierto?, lo que ha golpeado mucho este tema de la inteligencia artificial, que ha venido a remecer los cimientos de la credibilidad incluso de las personas y de las instituciones, porque así como estos estudiantes tuvieron la chance de poder generar imágenes de sus compañeras desnudas y viralizarlas, ¿ya? También podemos pensar de que a esta misma hora, ¿cierto?, están ocurriendo lo mismo, pero no solamente con ese tipo de cosas. O sea, ya hemos visto, por ejemplo, noticias falsas que se crean, no sé, lo mismo que le han hecho al presidente Boris, por ejemplo, que lo hacen bailando en estas páginas republicanas que de repente aparecen. De hecho, incluso hasta un alumno una vez me mostró así como un video donde pusieron su cara en un cuerpo que estaba bailando, ¿cachai? Y se veía súper realista, y esto es lo más frígido, porque estamos hablando de algo que se llama deepfake, que llevándolo a un marco teórico, ¿cierto?, se le llama deepfake a estas publicaciones que imitan tanto imagen como sonido de cualquier persona. Entonces, bueno, muchos han hablado incluso de las estafas que están haciendo ahora, de que te llaman de un número random que tú no conoces, que es de otro país, que no contestes, y el tema de la protección de tus fotos. Entonces, el asunto es grave porque primero nos abre la discusión acerca de cómo nosotros, los adultos, que somos responsables de jóvenes, niños, niñas y adolescentes, estamos supervisando el uso de estas tecnologías a los chiquillos. Ahora, claro, yo creo que no va a faltar la persona de que le estoy poniendo color,
ya, porque si nosotros somos realistas, nosotros también ocupamos, por ejemplo, el computador con internet sin supervisión, en muchos casos, pero también había como una línea que no se pasaba, o sea, nosotros sabíamos que de repente, o la mayoría de la gente sabe que de repente, no sé, por subir algo trucado, ¿cierto? O tener como cierta malicia o hablar en cosas de mala onda generan un efecto, o sea, por lo menos debe haber alguna persona que nos orientó en ese sentido, ¿ya? El punto es que, claro, hoy día la tecnología ha ido tan lejos que si los cabros son capaces de hacerte trabajos hechos con inteligencia artificial sin ningún escrúpulo, ¿ya? Cuando se trata de poder saciar este tipo de oscuras necesidades, ¿ya? Sin el planteamiento ético de poder resguardar a las personas que tienes alrededor, tus propios compañeros, tus propios amigos, claro, pueden ocurrir este tipo de cosas. Y yo insisto en el punto, o sea, esto se supo porque ocurrió en el San George, pero si ocurre en un colegio random de Santiago o de regiones incluso, yo creo que esto no se sabría. Y ese es el punto, que hay muchas cosas como estas que pueden estar ocurriendo al mismo tiempo, gente que está siendo acosada de esta manera, gente que está siendo expuesta de esta manera, ¿cierto? Y que estamos hablando de estudiantes, de cabros chicos, ¿cachai? De gente que todavía está en formación y que si bien el Colegio Señor se basa, ¿cierto?, en ese principio de la formación desde una perspectiva cristiana, desde el perdón de los pecados y todas esas cosas, ¿cierto?, para poder darle la chance a que estos responsables, ¿cierto?, de esto que ocurrió, les dieran una oportunidad más de continuar en el colegio. ¿Quién repara el daño, po? ¿Quién repara el daño que le hiciste a esa persona? O sea, ningún acto de caridad, de pastoral, va a reparar el daño inmenso a la autoestima y a la salud mental que le hicieron a esa persona, que le pusieron un cuerpo falso y que hicieron una representación de esa persona para exponerla como objeto sexual, weón. Y esa es la cuestión, ¿cachai? Entonces, claramente el tema de la inteligencia artificial, como toda la tecnología ha sido desde siempre, nos pone un desafío. Pero un desafío que de repente se nos pone cuesta arriba, porque estamos también en una coyuntura donde, claro, al momento de cuestionar los procederes, ¿cierto?, del sistema escolar, del cual también soy súper crítico, también hay que comprender que en el proceso educativo de los jóvenes, ya cualquiera sea el colegio en el que se encuentren, ¿cierto?, parte de ese proyecto, o sea, de ese propósito educativo, también participan los padres, tienen que participar los padres de forma activa, ¿ya? O sea, el colegio con su proyecto educacional hace una pata, los profesores hacemos otra pata, pero también los apoderados, los papás, las mamás o quien sea que esté cumpliendo el rol de apoderado tiene que estar atento, ¿cierto?, a ese cabro chico. Y resulta que nosotros no podemos controlar lo que hacen los chiquillos fuera del colegio, ¿ya? Se ha hablado, de hecho, mucho, que los casos de bullying, de ciberbullying, que se hace mucha concientización al respecto en muchos colegios, ¿cierto? Hay de hecho un día contra el ciberbullying que de cierta forma se hace charlas, yo me acuerdo que el mes pasado lo hablé, y se habla acerca de cuáles son los alcances que tienen estas publicaciones que son falsas o las que son mala onda, entre otras cosas. Incluso en algunos colegios va la PDI a decir, oye, esto es delito, se puede denunciar, tu papá se puede ir detenido, ¿cachai? Cosas por el estilo. Pese a eso, pareciera que pasan cosas que todavía no estamos siendo capaces de poder llegar hasta el fondo del asunto. Y acá es un postulado que siempre digo: el bullying ocurre en espacios donde los adultos no llegamos. Y hay veces que los adultos no llegamos porque no tenemos posibilidades, no tenemos las herramientas, pero también esto pasa por omisión. Y aquí es donde me quiero detener. ¿Dónde están los apoderados? ¿Dónde están los padres? Porque los profesores podemos ver cosas actitudinales, orientar, todo lo que sea necesario. El Colegio San George, por ejemplo, puede hacer todas las cosas que sean necesarias para orientar a los estudiantes y pretender, ¿cierto?, de que no vuelva a ocurrir algo por el estilo, ¿cierto?, con los chiquillos, y que ojalá que nunca más ocurra, ¿ya? No tan solo por el cariño que le tengo a esa institución porque estuve trabajando ahí, sino porque también estamos hablando de jóvenes, independiente de la clase social a la que representen, ya el daño es el mismo. El daño es el mismo. El punto es que aquí a mí, por ejemplo, me causa un poco más de tirria, porque son apoderados que tienen mundo, son apoderados que tienen roce social, que tienen las herramientas para poder entregar una buena educación también desde la casa, desde el perfil familiar que tienen. O sea, no estamos hablando de carencias materiales, por ejemplo, que no les permitan... de hecho, esto genera un arma de doble filo. O sea, tienen mayor acceso a herramientas tecnológicas que
podemos decir que hay un riesgo en cómo se va a usar, pero por el otro lado también, ¿cierto? Tenemos apoderados que pueden quizás manejar un poquito más sus tiempos para orientar a sus hijos. Y ahí está la cuestión. Y ahí está la cuestión porque ahí de repente en este tipo de colegios, ¿cierto? Se da mucho esta cuestión de este discurso de a mis hijos los educo yo, que el colegio no se meta, que en este tipo de orientaciones, ¿cierto? No permiten que un tercero ajeno a la familia se meta, ¿cierto? En las prácticas que hace su hijo fuera del establecimiento. Entonces ya, po, ¿dónde está, ¿cierto? El rol de los apoderados aquí, po? ¿Dónde está el rol del apoderado, por ejemplo, del estudiante, ¿cierto? Que históricamente, en muchos colegios, en muchos casos, por ejemplo, ha compartido fotos de compañeros, compañeras, ¿cierto? En situaciones que lo denigran, ¿cachai? ¿Y dónde está también la supervisión de la utilización de las tecnologías por parte de los padres y los chiquillos? Porque ahí está el problema, ¿cachai? Ahí está el problema. Nosotros no podemos evitar de que los estudiantes ocupen redes sociales y cosas por el estilo. O sea, uno mismo ya le contribuyó al éxito de páginas como Fotolog en su tiempo, que siempre se habla, y el Instagram y el TikTok y todo lo que viene, que son las evoluciones, ¿cierto? Las distintas etapas que tiene esto. Bueno, ¿qué cuesta burlar las, ¿cómo se llama? Las condiciones, términos y condiciones del servicio? O sea, yo me acuerdo que no sé, no me acuerdo en qué página, creo que Fotolog, tenías que tener más de 18 y uno llegaba y le chantaba la fecha que calzara con los 18 años. Y para de contar, o sea, nadie revisaba de que quien estaba subiendo una foto era un adolescente y de repente, no sé, pues cuando hablábamos de las fotos Pokémonas, por ejemplo, las fotos Pokémonas, ¿se acuerdan que de repente, no sé, pues empezaron ahí a verse fotos de gente cada vez más ligera de ropa? Y bueno, y después terminaban en estas páginas tipo El Antro o las que después, por ejemplo, se hablaba de Nido.org, ¿se acuerdan eso? Donde aparecían imágenes de gente que, bueno, subía sus fotos, ¿cachai? Y aparecían ahí. De hecho, de esa cuestión recurrentemente la hablo con mis estudiantes. Les digo, chiquillos, tengan cuidado con lo que suban a internet, ¿ya? Porque internet tiene memoria, ¿ya? Y basta que una persona con pantallazo o baje lo que usted está subiendo y bueno, ya usted no puede manejar lo que van a hacer con su imagen. Entonces, de cierta manera, claro, donde nosotros atacamos el tema del uso ético de las tecnologías, porque las tecnologías las tenemos que seguir ocupando. Yo no puedo, por ejemplo, prohibir o pensar en prohibir que un chiquillo ocupe un celular, ¿ya? De hecho, cuesta mucho, incluso, quitar la dependencia que hay del teléfono, ¿ya? Y le pasa a adultos y a niños. O sea, no es un tema exclusivo de esta generación, ¿cierto? También habemos personas de esta edad, de que también evade o no está atento a lo que hace por el tema de los teléfonos. O sea, si tuvieron que sacar una ley de tránsito que vaya en contra del chat, eso te dice mucho, ¿cachai? Entonces, claro, yo me dirijo hasta acá. ¿Quién supervisa a los chiquillos? ¿Quién orienta cuáles son los límites de poder ocupar la tecnología, la misma inteligencia artificial, ¿cachai? Saber los alcances que puede tener, ¿cierto?, el uso privado de las cosas. Porque, claro, insisto, las comunidades escolares podemos hacer todo lo que se puede para poder orientar, hacer charlas. Y de hecho los cabros igual entiendo, o sea, al momento de conversar estos temas, muchos entienden, por lo menos declarativamente, de que hacer cierto tipo de acciones, ¿cierto?, son negativas y generan un efecto que puede ser desastroso. Pero la praxis, ¿cierto? En la praxis igual de repente pasa que, no sé, un sticker, ¿cachai? Un sticker de WhatsApp que se supone que es como inocente, pero hay chiquillos que no les gusta, les molesta, o de repente, no sé, pantallazos de gente que no deberían tener, ¿cachai? El uso consentido de las imágenes. De repente le digo a los chiquillos, oye, búsquense en internet, en Google, ¿cierto? Y revisen qué encuentran de ustedes. Algunos quedan para la cagada, o sea, algunos se dan cuenta que los que han subido de todo, de repente eso que creen que se olvidó en el tiempo todavía está ahí y no hayan cómo bajarlo porque, no sé, olvidan las contraseñas, qué sé yo, y hay que tener cuidado. Pero también los papás tienen que tener cuidado así, porque esto pasó también porque, claro, lamentablemente no hubo una supervisión adecuada de los padres. Pero eso
eso me lleva a otro asunto, ¿cachai? Ya, saltamos, ¿cierto?, del tema de los reglamentos de convivencia escolar que de repente son muy blandos, ¿ya? Y que en el colegio, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con la medida que se toma en el colegio. Aquí hay que aplicar la sanción máxima, porque estamos hablando de que tiene que haber una proporcionalidad también en la sanción respecto a la falta, ¿cachai? Y si bien, claro, estamos en un momento, o sea, ciertos protocolos indican que tienen que ser formativos, ¿cierto?, las primeras sanciones y orientar a los chiquillos, toda la cuestión. Pero no es fácil tener que entender de que una persona que hizo este tipo de agresión, ¿cierto?, tenga que convivir en el mismo espacio con los afectados. Y ahí lamentablemente los papás tienen que ser responsables y entender que su niño, ¿cierto?, no puede continuar conviviendo con las mismas personas, porque al final, ¿qué es lo que pasa? El Ministerio de Educación te ordena tener ese cabro en clase, ya, en el mismo curso, en el mismo universo, y finalmente comparten en el mismo colegio, ¿cachai? Entonces, ¿qué termina pasando? De que o las personas afectadas quedan más afectadas todavía, o se tienen que ir ellos del colegio por una cuestión que ellos no cometieron, ¿cachai? Y finalmente el que queda protegido, el buen que se mandó el condoro, ¿cachai? Entonces, por eso los reglamentos también consideran la reubicación, por no llamarle expulsión, ¿cierto?, dentro de esto. Y yo creo que ahí faltó severidad nomás, porque frente a algunas cosas hay que ser severo nomás, hay que ser severo, entender de que no todo es conversable hasta el fin de los tiempos, hay que tomar de repente medidas que estén acordes, ¿cierto?, y que sean proporcionales a lo que está ocurriendo. O sea, yo entiendo que esos cabros se mandaron un condoro y que tienen que aprender a no hacerlo, ¿cachai? Y yo digo condoro, un condoro, pero que tiene connotación de delito, po. Eso es lo que pasa, po. Entonces no... insisto en el tema de la gravedad. Y después saltamos, ¿cierto?, este tema de ya, ok, tenemos una responsabilidad también, ¿cierto?, tanto los sectores educativos, ¿cierto?, como los padres, de poder hacer de que los cabros ocupen la tecnología de forma ética, ¿ya? Y sobre todo en el marco de la inteligencia artificial. Sin embargo, claro, pues estamos hablando aquí de una noticia que proviene de un sector socioeconómico donde de repente les decía que los papás pueden estar ahí si es que de repente se los permite el tiempo, porque de repente de verdad hay apoderados que trabajan caleta, bueno, como les digo, de repente hay hijos de autoridades, políticos, gente de la tele, gente de empresas, ejecutivos, ¿cachai?, directorios. Digamos que la élite ahí está toda junta, ¿cachai? Pero tanto ahí que de repente son cabros que están súper votados en algunos casos, ¿ya? También pasa lo mismo, ¿cierto?, en el otro lado de la moneda. También pasa lo mismo, por ejemplo, en los colegios vulnerables, ¿cachai? También pasa lo mismo, por ejemplo, en los colegios del otro lado de la sociedad, en el cual ese abandono ya tiene otros factores, pero es un abandono al fin y al cabo, ¿cachai? Y es un abandono en muchos casos involuntario. En este lado de la moneda, por ejemplo, en muchos casos de abandono involuntario, ¿ya? Involuntario, ¿por qué? Porque estamos hablando del tipo de apoderado, padre o apoderado, o madre y apoderado principalmente, porque los padres, pucha, hay que decirlo, brillan por su ausencia en la mayoría de los casos, que son papás que no pueden supervisar, o mamás que no pueden supervisar a sus hijos porque tienen que trabajar. Y porque no tienen otra opción. O sea, hay una cantidad importante de jóvenes hoy en día que pasan la mitad de la tarde solos, ¿ya? Con un teléfono en la mano, ¿ya? O con internet en la mano, y ahí ellos tienen acceso a todo el mundo que ese tipo de cosas les ofrece, sin la supervisión de nadie. Porque podríamos decir que de repente los apoderados o los papás, ¿cierto?, les pueden revisar el teléfono, donde se metieron, control parental. Oye, los cabros no son tontos, po. Los cabros no son tontos, o sea, ellos saben encontrar la forma de poder burlar estas cosas. O sea, si de repente te hacen trampa para hacer algunas cosas, burlar la tecnología, ¿cierto?, es parte del juego. Entonces, si esto es parte del juego, es algo que se aprende porque finalmente esto tiene como objetivo, ¿cierto? Burlar el juego es conseguir los objetivos que ellos están pretendiendo. Y de repente pueden ser objetivos que son súper esperables, ¿sí? y que no tienen un trasfondo negativo, que por ejemplo nosotros también lo hicimos y también lo hacen ellos, de poder mostrar en su imagen en redes sociales un avatar o una representación de ellos para buscar, ¿cierto?, ser parte de una comunidad, ya sea digital o ya sea real, ¿cierto?, donde compartir intereses, donde de cierta forma relacionarse con más gente. Hoy día el tema de la vida social igual está súper brígido,
porque de hecho en el Clinic decía un artículo que había una cantidad importante de jóvenes entre 18 y 24 años que reconocen no tener a nadie cercano, ¿cachai? Entonces, igual eso es súper heavy, porque estamos hablando de cómo han cambiado con el tiempo las formas de poder relacionarnos. Y por lo pronto, ¿cierto? Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en situaciones tan risibles que de repente, no sé, pues los chiquillos se acercan a una persona que quieren conocer y antes de preguntarle cómo se llaman, les piden el WhatsApp. Entonces, todo este tema de conocerse, ¿cierto? Primero lo hacen por WhatsApp y después hablan en persona, siendo que de repente ocupan el mismo espacio todos los días, ¿cachai? Es como que esa distancia, como que esa barrera que de cierta forma los protege. El punto es que esa barrera también protege a los que están haciendo weas malas, ¿cachai? Entonces, todo esto, todas estas acciones se están dando en un entorno en el cual, en la vida real, ¿cierto? En el mundo real, no están teniendo supervisión. Y una supervisión que falta, porque en muchos casos, ¿cierto? Los papás, para poder suplir su ausencia, ¿ya? Bueno, la tecnología ahí hace lo suyo. Y ahí tenemos un problema sistémico finalmente. Pues, o sea, llegamos, ¿cierto? A la conclusión de que no podemos garantizar, ¿cierto?, de ninguna forma de que situaciones como las ocurridas en el Colegio San George no ocurran. O sea, lo ideal es que no ocurriesen, ¿cierto? Y que nosotros seamos majaderos en promover usos éticos de las tecnologías para evitar que situaciones como las que ocurrieron en este colegio se sigan repitiendo, ¿ya? Sabiendo que hoy por hoy, ¿cierto?, por un tema de cosa mediática, ¿cierto? Esto, las cosas que de repente pasan en el colegio más recóndito de las regiones de Chile no se saben, porque de repente se manejan con los protocolos internos, ¿cierto? Esto no se da para la prensa, y aparte que también hay que entender que no todos los apoderados saben cuáles son sus derechos y sus deberes frente a esto. O sea, estamos hablando de que la mayoría de los apoderados no cacha cuáles son sus obligaciones legales, a qué herramientas legales puede acudir, cuántos pueden pagar un abogado, ¿cierto?, para poder poner un recurso de protección, por ejemplo, como lo que ocurre acá en San George. Entonces, finalmente, ¿qué solución le damos a esta cuestión? ¿Cuál es el atajo que le vamos a dar, ¿cierto?, a cómo les enseñamos a los chiquillos, con la colaboración de los padres y la supervisión de ellos, ¿ya? Para que no se cometan este tipo de acciones. Porque si no, vamos a seguir viendo noticias como estas. Y claro, de repente queda el titular, ¿cierto? Escándalo en el colegio, qué sé yo. Pero estamos hablando de personas que contra su voluntad, su imagen fue utilizada y que de cierta forma en los entornos tan cerrados que ellos están también, ¿cierto? Estamos hablando de en este caso particular del San George, ¿cierto? Un círculo cerrado de gente, donde todos se conocen entre todos. Entonces, eso también merma la posibilidad de desarrollo y de bienestar de las personas. Y yo creo que esto también se extrapola a todas las realidades o contextos que podemos imaginar. Entonces, ¿cuál es tenemos un desafío de poder hacer llegar, ¿cierto?, y hacer más partícipes a los padres, ¿ya?, de poder promover el uso de una tecnología de forma ética, pero también supervisada. No podemos seguir dejando de que los jóvenes, tal como están las cosas hoy día, ya queden expuestos de esta manera. Porque esto puede dar lugar a situaciones trágicas. O sea, hay que recordar nomás el caso de Katy Winter si queremos seguir, por ejemplo, en la onda de los colegios de arriba, ¿cachai? La niña que se suicidó en un Starbucks porque le hacían bullying, ¿cachai? Y este bullying muchas veces ahora es cibernético. Entonces este caso que ocurrió y se denunció en el Ministerio Público consolida también un modus operandi de gente que podría seguir este ejemplo, ¿ya? Y un ejemplo negativo y que es preocupante. Entonces ahí está, hay una tarea, ¿cierto?, de ver cómo involucramos a los papás. Ya, yo creo que es súper esencial de que ya, si nos vamos a poner en la parada de que a mis hijos les educo yo, entonces consideren dentro de esa educación el uso ético de las tecnologías de la información, la supervisión, ¿cierto? Y sobre todo el hecho de no pasar a llevar la dignidad de ninguna persona. Porque, insisto, esto que pasó pudo haber tenido consecuencias fatales, muy graves, ¿ya? Hoy día, lamentablemente, las generaciones nuevas no cuentan con demasiadas herramientas para enfrentar estas cosas. Y puede dar lugar a situaciones que de verdad podemos lamentar. ¿Creo que tenemos mucho que hacer? Sí. Pero no solamente los profesores, no solamente los colegios, más allá de que podamos estar disconformes con una sanción o con una aplicación de reglamento, sino que esencialmente
quienes decidieron ser padres y quienes asumieron la responsabilidad tienen que hacerse cargo de este asunto. Así nomás, con el chico al aire, desde la periferia con amor, seguimos con el siguiente bloque. Comparte este podcast en tus redes sociales y síguenos en el Instagram elaguja.cl. Continuamos con el chico al aire, desde la periferia con amor. Seguimos Con el chico al aire de elaguja.cl, este podcast hecho desde la periferia con amor. Estamos a un día de la cuenta pública del presidente Gabriel Boric al país y yo hace pocos minutos terminé de pagar mi cuota anual del Fondo Solidario de Crédito Universitario para pagar mi carrera de periodismo, que bueno, estoy pagando desde hace unos 3 años más o menos. Tomando en consideración de que yo entré a esa carrera en el 2008, me está sacando la cresta el tema de los reajustes. Mi deuda asciende a 34 millones de pesos, algo viola, ¿cierto? Me podría comprar hartas cosas con esa plata, ¿cierto? Más que el pie de una casa de 3.000 UF, por lo menos, que ponerle un precio psicológico, una cosa así. Y esto, cae en la coyuntura, ¿cierto?, de esta discusión acerca de la condonación del CAE, que representa una de las grandes promesas que hizo este gobierno y que de cierta forma también es una bandera representativa del movimiento estudiantil que hizo que buena parte de las personas que están en el gobierno hoy, ¿cierto?, consiguieran su notoriedad pública. Sin ir más lejos, de las movilizaciones estudiantiles que varios participamos, ¿cierto?, en varias ocasiones, desde la Revolución Pingüina en adelante, el CAE es una de las piedras de tope, ¿cierto?, de muchas personas para poder despegar una vez que salen de sus carreras, porque finalmente se consolida en la mochila que uno lleva, ¿cierto?, después de que egresa y que termina de estudiar, ¿ya? Ahora, claramente hay gente que piensa que es de toda lógica, ¿cierto?, tener que pagar la millonada que significa estudiar acá en este país, ¿ya? Ya sea por un tema de estatus, ya sea por un tema de que les encanta pagar, les encanta, ¿cierto?, ese rol de consumidor, que yo nunca voy a entender, la verdad, porque si estamos hablando de educación, ¿cierto?, a mi juicio, la educación siempre debió existir al menos, ¿cierto?, una alternativa gratuita y al alcance de todos que esté administrada por el Estado, por lo menos. Eso debería existir sí o sí, ¿ya? O sea, con gratuidad universal, ¿cierto?, con prestigio, con todo lo que sea, ¿cierto? Sin perjuicio de que, démosle la posibilidad de que los buenos que quieren pagar paguen. Si hay weones que les gusta la marca y sentirse exclusivos, ¿cierto?, incluso educándose, no les vamos a quitar esa enfermedad, a los buenos que les gusta darse estatus por pagar algo, ¿cachai? Lamentablemente estamos en un país que donde el consumo, es como el motivo de vida de mucha gente. Sin embargo, ¿cierto?, este tema educacional se convierte en una de las grandes heridas que empieza a arrastrar un gobierno que ya pasó la mitad de su mandato. Y ahí está el punto donde quiero llegar, porque Boric va a dar su cuenta pública mañana, 1 de junio, desde Valparaíso, en el primero de los 2 años electorales que marcan el fin de un periodo presidencial en Chile, ¿ya? Si hacemos el paralelo, por ejemplo, con el gobierno anterior, el de Sebastián Piñera, la penúltima cuenta pública que rindió al país, la rindió en plena pandemia. Después del estallido social, ¿cierto?, y de todo lo que se tuvo que vivir en esa nefasta época, ¿cierto?, que estuvimos encerrados y con las cuarentenas y todo el asunto. Nosotros ahora vemos un gobierno de Gabriel Boric que sigue entrampado en muchas aristas. Primero, porque la derecha sigue al pie de la letra su guión de negarle la sal y el agua al gobierno. O sea, las palabras de Chalper cuando recién partió el gobierno de Boric, que decían que su misión va a ser asfixiar la gestión de gobierno, la han seguido al pie de la letra. Así ha sido, ¿cierto? Y así también ha resultado con un montón de reformas, medidas que se suponía que iban a transformar el sistema,
¿cachai? Transformar el sistema. O sea, sin ir más lejos, ¿cierto? Una de las primeras derrotas que tuvo el gobierno fue la reforma tributaria. Ya hay que sumarle la odiosa dependencia que tenía el plan de gobierno con el tema constitucional, que eso también se fue por la basura y por el retrete debido a múltiples factores, ¿cierto? Y uno de los factores importantes, donde de repente muchas veces han dado la gana de sacarle la chucha al SECOM, ¿cachai? Es el tema comunicacional, ¿ya? Hay, ¿cómo se llama? Todavía a ratos se nota un amateurismo comunicacional del gobierno, que lo he criticado, ¿cierto?, en otras instancias puntualmente, ¿ya? Donde la falta de estrategia le da la comida a la derecha para poder mantener discursos de posverdades y también, weón, discusiones que son mera retórica, weón. O sea, muchas veces vemos en la prensa, vemos en el parlamento, de que las discusiones son pura retórica, weón. Son discusiones, weón, a nivel incluso semántico, ¿cachai? Por ejemplo, lo que pasó con el tema del perro matapacos, ¿cachai? Weón, o sea, el debate público no está yendo del lado de medidas concretas para poder ir en auxilio de la gente que lo necesita, sino que, weón, de ver si es que te gustó o no te gustaba el perro matapacos, pues, weón. Y así, en esas banalidades, ¿cierto? El gobierno ha pisado cada uno de los palitos. Entonces, lejos de esto de dar como tiempo para poder de repente hacer por debajo una pega preparlamentaria, para poder como montar estrategia, ¿cachai? No, pues bueno, los buenos salen a responder y todas las cosas, se entrampa el discurso, y aparte que tú tenés que considerar que naturalmente, ¿cierto?, la prensa tradicional y masiva, ¿cierto?, no va a ayudar en lo que es el plan de gobierno, ¿cierto?, y en los intereses que tiene este gobierno de Gabriel Boric, que la oposición sigue tildando de comunista, ¿ya? Por favor, o sea, si nosotros estamos cachando que hay una cantidad importante de gente que se está tragando el cuento de que este es un gobierno comunista, de verdad, weón, algo está saliendo mal, weón. Algo está saliendo mal, o sea, tenemos que tener el antecedente de que el gobierno de Gabriel Boric no ha tocado el modelo en ni un pelo. El modelo sigue siendo el mismo, igual de neoliberal, ¿cachai? Y de hecho hay que, ahí, ¿cómo se llama?, hacer un punto aparte a Mario Marcel, que es como el hombre fuerte de este gobierno, ¿ya? Que de cierta forma ha logrado contener las cifras macroeconómicas, bien digo, ¿cierto? Lejos de la catástrofe que vaticinaban los economistas especuladores, ¿cierto? Y los hueones, los ingenieros comerciales chantas que de repente salen a dar cuña en televisión y en los diarios, donde de cierta forma sus doctorados son pura especulación, pues, weón. Y pura especulación pasada por ideología y posverdades, ¿cierto? Y finalmente es como cagarse a la gente nomás con discursos que finalmente la gente no entiende y que le hace sentido solamente al sector donde hacen hinchada. Pues bueno, ahí están los Axel Kaiser, ¿cachai? Entre otros más. Y discursos que después agarran papa a los incautos, ¿cierto? Muchos patriotas con números en sus cuentas de Twitter, TikTok y todas esas cosas. O hueones que hacen programas de YouTube, ¿cachai? Con puros adjetivos calificativos derivados de la palabra masacre, brutal, ¿cachai? Destrozar. Y puras cosas negativas en ese sentido. El gobierno no ha sido malo, pero tampoco ha sido bueno, ¿ya? Hay muchas cosas que yo creo que al cabo de 2 años deberíamos comenzar a cobrarle al gobierno, ¿ya? Y cobrarle no solamente al gobierno, sino que también al poder legislativo. Y yo creo que una de las taras que tienen los gobiernos, ¿cierto?, hoy por hoy en Chile, es esta cosa de que no hay ningún recambio a la mitad del periodo presidencial, como por ejemplo lo que ocurre en Argentina, ¿ya? Lo que ocurre en Argentina, que hoy día vemos con atención cómo el loco ahueonado de Javier Milei, weón, dejan vergüenza una y otra vez al país vecino, pero también, ¿cierto?, el barómetro del gobierno de Milei se va a medir en algún minuto el próximo año cuando hayan elecciones legislativas, ¿cachai? Que de cierta forma ahí va a marcar cuántas personas se van a bajar de la Mileineta, ¿cierto? Y lo van a dejar en ridículo con su desempeño, ¿cachai? Y yo creo que eso es lo más probable que vaya a pasar. O sea, ese weón no puede arrogarse
¿cómo se llama? La verdad de que él no va a salir cagando en un helicóptero en cualquier momento, ¿cachai? Es súper, súper heavy lo que está pasando en Argentina y está lejos, weón, realmente lejos de lo que está pasando en Chile. O sea, está bien, hubo una inflación tremenda, en cuyo origen, ¿cierto?, estuvo el shock que tuvo la pandemia, claramente, ¿cierto? Somos un país que hay que reconocer que es muy sensible a todos los vaivenes económicos. El modelo de Chile se basa en la política exterior, se basa en los negocios que se hacen hacia afuera, el tipo de cambio. Y bueno, con todas las cagadas que han habido en el mundo, weón, ¿cómo no hace resentirse la economía chilena, pues, weón? Si eso es parte del modelo, ¿cachai? El modelo chileno es así, más allá del gobierno que esté, o sea, es cosa de acordarnos, weón, cuando estalló la guerra en Ucrania, ¿cachai? Weón, ¿cómo se fue a la chucha el dólar? ¿Cómo se fue a la chucha la benzina? Weón, el precio del aceite, pues, weón. El precio del aceite, y que eso también da paso a la especulación, porque en el fondo, bueno, se fue a la cresta el precio del aceite y te das cuenta que vais a un supermercado y leís las etiquetas, casi todos los aceites provienen de Argentina. No vienen de Ucrania, no vienen de Europa, no cruzan el charco, ¿cierto?, en un barco para poder llegar a tu mesa o poder llegar a tu supermercado favorito, ¿cachai? Los buenos sacaron de cualquier cosa para subir los precios, ¿cachai? O sea, consideremos que en algún momento el aceite vegetal, el litro de aceite vegetal ya, de una marca más o menos buena, estaba costando 3.500 pesos en el supermercado el litro, pues. Ya, ahora ha bajado el precio a 2.700, a 2.500, ¿cachai? ¿De qué estamos hablando entonces, pues, cachai? Entonces, esta weá de que también el gobierno está al debe, pasa por muchas cosas. Hay que reconocerle, eso sí, ya, que ha habido avances bacanes, por ejemplo, en el tema del sueldo mínimo, ¿cierto? Que están 500 lucas, que eso fue una promesa y que se cumplió, ya. Pero hay que seguir proyectando, ¿cierto?, esta subida más adelante. De hecho, están planteando hasta 600 y tantas lucas. Yo creo que igual es una locura a corto plazo, ¿cachai? Se ha avanzado con el tema de los papitos corazón, que me parece una medida maravillosa, weón, de que les retiendan la plata, que lo hagan cagar nomás esos weones, ¿cachai? Que van en pico, weón, porque no se preocupan de su hijo, porque generan un daño no solamente monetario, sino que también generan un daño emocional, weón. Son como la callampa, sépalo, ¿cierto? Mensaje ahí directo para varios que conozco por ahí. Entonces, sí, pero como insisto, de lo bueno poco. O sea, yo vi uno de estos días una cuña que decía más o menos así, que había logrado ciertas cosas, pero que no alcanzan a ser un legado, ¿cachai? No hay como una mística de gobierno que de cierta forma aterrice a la realidad de hoy día. O sea, pasamos como de la esperanza de un gobierno transformador, ¿cachai?, que iba a llevar adelante muchas cosas, a un gobierno que todavía está buscando la forma de maniobrar dentro de este sistema político que lo tiene amordazado, ¿cachai? Y que más encima tiene como un adversario político discursivo este tema de las volteretas, ¿cachai? Y esa cuestión igual es cuática, porque tú de cierta forma a ti te votó, ¿cierto?, buena parte de esta izquierda ortodoxa, ¿cachai? De esa que no tranza, po, weón. De esa que no entiende la política como una weá de diálogos, ¿cachai? No entiende la política como una weá de acuerdos, ¿cachai? Que finalmente tú ya no estás gobernando, no estás en la fecha, sino que estás gobernando para todo el país, weón, y tú estás gobernando para el weón más extremo, ¿cachai? Como el weón más facho. Entonces, esa weá, hacerla entenderla a la gente de repente cuesta mucho, weón. Cuesta mucho, y yo entiendo ahí también que debe ser rudo pretender más encima agarrar el fierro caliente que significaba estar en la moneda después del gobierno de Piñera, que vivió el estallido social, ¿cachai? O sea, hay que decirlo, o sea, al final ahí también pasó, la pasó de la perra, ¿cachai?, con el tema del estallido social y lo que vino después, ¿cierto? Yo siempre digo que ese weón se salvó su gobierno gracias a la pandemia, o sea, gracias a que tuvo en su periodo más de la mitad del tiempo en toque de queda, ¿cachai? Y que no pudo prosperar la continuidad de un estallido social que no tenemos que olvidar que generó adhesión millonaria en términos de gente, que sacó más de 1 millón de gente a la calle, de todo tipo, de que motivó ya
el fallido debate constitucional, pero por lo menos hizo que la gente se sentara con pares, weón, a conversar qué quieren del país, pues, weón. Entonces, presidente Boric dijo en algún minuto que si es que la clase política o el país, ¿cierto?, no está a la altura, el país va a cobrar esta deuda, ¿cachai? Y está comenzando a cobrarla por lo menos desde el discurso, ¿cachai? Por ejemplo, los profesores, ¿cachai? Ahí están como diciendo, oye, weón, todavía no hay avances con el tema de la deuda, ¿cachai? Yo, desde el punto de vista de la educación, amigos míos, yo no he visto ningún puto avance, weón. Nada. El sistema escolar está tal cual. Weón, ha sido un parto hacer echar adelante las SLED, weón. Una superintendencia de educación que funciona como el pico, weón. Todo lo que es el sistema escolar sigue con los mismos vicios que cuando estábamos hace 10 años atrás, o 13 años atrás precisamente, cuando se salió a la calle masivamente con los estudiantes y estaba Boric ahí en segunda fila detrás de Camila Vallejo. Estamos con este tema del sistema de admisión escolar que de verdad, bueno, es un desastre en muchos aspectos, y que también un sistema escolar que llega tarde a las necesidades específicas de muchos estudiantes que hoy, por ejemplo, son neurodivergentes y que están diagnosticados. Ahí educativamente vemos como muchos cabros se pierden, muchos recursos se pierden, ¿cierto? Y que en realidad te das cuenta de la insuficiencia del Estado, po, y un Estado que no puede ser fortalecido porque todavía hay un sector fuerte de la oposición en estos momentos que no va a permitir, weón, que el Estado crezca más, ¿cachai? O sea, hoy por hoy también tenemos que nombrar a los responsables, ¿cierto?, del bloqueo político que también significa tener un parlamento donde no tienes mayoría supra... no sé cómo se llama el nombre esto de supra no sé cuánto, ¿cierto? Pero de estos quórum supranumerarios, weón, que tiene el Congreso chileno, weón, de 4/7 para ver temas constitucionales, weón. Si se ha fijado usted, weón, que esta weá de rechazar para reformar finalmente nunca se reformó ni una mierda, po, weón, ni una mierda. Por último, no sé, pégate el intento de poder reformar algunas cosas claves, ¿cachai? Pero no se hizo nada, po, weón. El tema de las pensiones sigue pendiente, ¿cachai? Y ahora está esta pelea de puta, weón. Están sacando esta cuestión de por Contraloría, weón, la derecha de por qué el gobierno está promoviendo a través de propaganda, ¿cierto?, un proyecto de ley. Pues, empieza que esto hizo que causó lo increíble que Tomás del Río, ¿cachai?, le parara el carro a Rojo Edwards por decir que la ley no sanciona el hecho de que se haga propaganda de estas características siempre y cuando, ¿cierto?, se aclare de que esto es un proyecto de ley que se tiene que discutir, ¿cachai? Y que en el fondo cuando, claro, la AFP empezaron a decir, bueno, el asunto de que la reforma es mala, ahí como que nadie se quejó, pues, bueno. Entonces, ¿dónde está, cierto, el tema? O sea, de nuevo, cierto, esta cuestión cae en los discursos, en que dijo que dijo otro, y en la discusión se va a la mierda, ¿cachai? O sea, finalmente la agenda se va por responder pura retórica, ¿cachai? Pero la gente sigue esperando. Hay cosas que no han cambiado nada, weón, y esa cuestión a mí me empieza como a picar un poquitito, weón. Pero la verdad es que soy un convencido de que el próximo gobierno, el que viene desde el año 2026 en adelante, va a ser de derecha. O sea, esa weá te la voy a apostar aquí, weón, y en Burundi. El próximo gobierno va a ser de derecha. Muy probablemente de Belín Matei, weón, porque siempre hay que detener a este weón de Kast, ¿cachai? A como dé lugar, o a cualquier tipo republicano que intente, weón, por nuestras vidas, weón. Así, de verdad hay que hacerlo. Y ese discurso no lo voy a dejar nunca de lado. Pero hay que hacerse la idea de que el próximo gobierno va a ser de derecha, porque de cierta forma el gobierno de Boris tuvo que tomar un fierro caliente que tuvo que volver a encauzar, o sea, una moneda que tenía que empezar a canalizar toda esta weá de las demandas que quedaron pendientes y que, bueno, 4 años de gobierno se vuelven de plano insuficientes, sobre todo si tenía un Congreso que no te apaña, ¿cachai? O sea, el compadre básicamente está tratando de cumplir lo que puede, weón. Y eso es lo que precisamente da paja, weón, porque no votamos por Boris, weón, para que el loco hiciera como la medida de lo posible. A eso quiero llegar, ¿cachai? Yo nunca he negado que fui un votante de Boris, ¿cachai? Pero siento que hay una deuda muy grande, ¿cachai? Siento que hay un vacío un flagelo de desesperanza
que el votante de Boric que puede tener con justa razón, ¿cachai? Porque en muchos aspectos no se ha visto cambio o una cuestión contundente, ¿cachai? Que sepáis que te va a mejorar la calidad de vida al margen de este tema de las 44 horas, ¿cachai? Que ya está bien, ¿cachai? Esa fue una ganada grande del gobierno. O el tema de los trenes, que me parece espléndido, ¿cierto? Que no solamente el tren rápido, sino que si ustedes verifican un poco más, se van a dar cuenta que hay distintos servicios de trenes en regiones, ya que van a empezar a operar prontamente. O sea, estamos hablando del tren que se va a hacer en Maule, hay trenes que se están comenzando a proyectar en el Biobío, ¿cachai? De Los Ángeles a Concepción, también una vía nueva que se está pensando en estudio de prefactibilidad para poder hacer desde Chillán hasta Concepción por la vía Itata, ¿cachai? Dejando de lado esa vuelta que hace por San Rosendo y que hace que el viaje se demore más. Y los distintos proyectos ferroviarios que también están en el sur, ¿cachai? Y en el norte, Arica, bueno, así como, de verdad, Arica no sale en la prensa por otra cosa que no sea el tema de los inmigrantes, ¿cachai? Pero, bueno, salió con el tema del tren, ¿cachai? Entonces, yo siento que aquí el asunto discursivo lo están perdiendo. Y lo están perdiendo porque hoy día nos damos cuenta y tenemos a un weón pelotudo como José Antonio Neme vociferando en la tele que nos compremos un medio de comunicación, weón. Porque la prensa, weón, no da las noticias que tiene que dar, que, weón, o sea, nosotros vimos con el Chico al Aire, weón, hace un par de semanas cuánto tiempo le dedican a la delincuencia a estos weones, pues, ¿cachai? O sea, ¿de qué estamos hablando, José Antonio Neme? Pues, weón, tiene un poquito de pudor para decir esas weas, ¿cachai? Y todos pegados con el tema de la crisis de seguridad, que a lo mejor no podemos negarla, ¿cachai? A lo mejor no es el tema de negar que a lo mejor hay un aumento o por lo menos de la intensidad del crimen que hay, ¿cachai? Ahora, no podemos decir tampoco que esto solamente pasa en Chile, pues, weón. O sea, claramente me gustaría que si va a haber delincuencia, sí o sí, weón, por último, que fueran los ladrones éticos que habían antes, pues, weón, ¿cachai? Que no te pegaban un tiro, que no te secuestraban, weón, que no te descuartizaban. O sea, es cierto hoy día que con las tecnologías que existen nos enteramos más fácilmente de todo lo que ocurre en cualquier lugar del país. Con esto quiero decir que la delincuencia siempre ha existido, ¿cachai? De que el asesinato, la muerte, los secuestros siempre han existido. Aquí en Arica y en Colombia y en donde usted me pide, ¿cachai? O sea, ladrones, yo he vivido la delincuencia de cerca, weón, en varios momentos de mi vida, weón, y no es exclusivo de este gobierno, ¿cachai? De hecho, sin ese cuento, Piñera no hubiese salido presidente hace más de 13 años, ¿cachai? Entonces, ¿qué pasa? Que estamos hablando del tema, después saltamos al tema de los carabineros, ya, de que los carabineros no son suficientes, que los pacos no hacen la pega, de que ya hay que invertir más plata en carabineros, en cuestiones. Oye, se ha invertido plata en carabineros de forma enorme, pese a todas las tensiones que hay con el general Yáñez, pues, weón. Que ese weón se debe haber ido hace rato, ¿cachai? Por último, para darle un poquito de legitimidad y comprar el cuento de que Carabineros, así como en verdad, va a buscar como una forma de poder reconfigurar su doctrina, ¿cachai? Y que esté del lado de la gente, pues, weón. Y de repente nos encontramos, ¿cachai? De que más de 12 pacos, weón, están involucrados, weón, y coludidos con los weones de Mex, ¿cachai? ¿O no? De esa weón estamos hablando, ¿cachai? De que la gente, yo les decía medio broma, medio en serio, en este video que hice en Providencia cuando hablé de los meteorólogos, ¿cachai? De que la gente necesita en quién confiar. Porque ya estamos en una sociedad, weón, que desconfía mucho, weón, del weón que te mira al lado, del weón que te vende las cosas, del weón que te presta un servicio, del weón que está al lado en la micro, ¿cachai? Weón, lograron, ¿cachai? Esa fragmentación social, weón, de tal punto de que tenés que desconfiar hasta de tu sombra, pues, weón. Entonces, en tiempos en que no confías en nadie, ni siquiera en tu gobierno, weón, puta, en alguien tenés que echarle mano, po, weón. De hecho hay una anécdota, ¿cachai? Una persona muy querida mía, hace poquito, en la comuna de Pudahuel presenció un accidente de tránsito. Volcamiento, o sea, un accidente grave donde hubo personas heridas, ¿cachai? Toda la wea. Siempre esta persona, que resulta ser la May, ¿cierto? Mi querida May, me ha dicho, siempre que ocurre una emergencia llama a bomberos.
Porque son los primeros que van a llegar y tienen las herramientas para trabajar. Y de hecho eso lo constatamos, ¿cierto? Después cuando fuimos en el Día del Patrimonio a la quinta compañía de bomberos acá en Ciudad Satélite. Todo lo que hacen, pues, weón. Bueno, vi en carne propia, ¿cachai? Como el material, cómo se preparan. Y me parece que, weón, que hacen una pega encomiable, weón. Y que sepa todo Chile y el mundo el respeto que les tengo a los bomberos, weón, sobre todo ahora. Y ya, pues, llamó a bomberos, llegó bomberos, atendió a la gente, ¿ya? Llegó la ambulancia, sí, llegó la ambulancia, atendió a la gente. Se llevaron a los heridos. Y ahí quedaron los autos tirados. Uno volcado, ¿ya? Que fue chocado debido a que no respetó el disco pare, ¿ya? O sea, en la calle que iba a alta velocidad, se le ocurre pasarse el disco pare, lo impacta un auto por la parte de la puerta de los pasajeros de atrás y el auto se da vuelta, ¿cachai? Y más encima había gente que iba sin cinturón de seguridad. O sea, weón, una mezcolanza de infracciones varias, weón, de distintas gravedades, ¿cachai? Ocurriendo al mismo tiempo. ¿Me van a creer que en ningún momento llegaron los pacos? En ningún momento llegaron los pacos. Entonces yo digo, ya, ok, esto no es delincuencia, ¿cachai? Esto es un accidente de tránsito que varios me dirán se podrán arreglar entre ellos, pero, weón, no se tomó un procedimiento policial, weón, cuando tienes gente herida, po, weón. Y me van a perdonar, pero la experiencia propia, weón, me indicó cuando a mí me chocaron hace unos 13 años, weón, acá en Buceta con departamental, weón. Weón, a mi hermana se le marcó el cinturón y nos mandaron a hacer alcoholemia, pues, weón. Y jugaba policía local y toda la weá que de cierta forma hay que hacer, weón, como procedimiento, pues, ¿cachai? Weón, de aquí no hubo nada, weón, nada. O sea, perfectamente, un weón que se pasó un disco pare, que llevaba pasajeros sin cinturón de seguridad, no sé qué otra, a lo mejor podemos presumir que el weón venía tomado, drogado, no sabemos, y no lo sabemos precisamente porque no se tomó un procedimiento policial, pues, weón. Porque no se tomó un procedimiento policial, porque eso pasa en las periferias. Cuando la gente llama a carabineros, muchas veces carabineros no llega. No llega, ¿cachai? No llega porque a lo mejor hay insuficiencia de personal, porque a lo mejor les da paz que no quieren ir, ¿cachai? A lo mejor tienen la pera de que no quieren entrar en las poblaciones. O también podemos presumir de que los güeyes están coludidos con los narcos, ¿cachai? O con los delincuentes. Tenemos todo el derecho a pensar eso. Toda vez que vemos que hay corrupción dentro de las filas de carabineros. Entonces, usted me dirá, pero si lo que estoy diciendo es grave, bueno, es porque nadie se ha encargado de aclararlo. Cuando de repente vemos al general director tratando de evadir por todos los medios posibles a la justicia para responder por las violaciones a los derechos humanos en el estallido social, ¿cachai? Entonces también ahí tenemos una deuda con el Poder Judicial. Si vamos a hablar de un tema de seguridad, ya, bueno, ¿qué está pasando con el Poder Judicial? ¿Qué está pasando con la delincuencia? ¿Qué está pasando? ¿Esta es culpa del gobierno también? Sí, el gobierno está al debe con muchas cosas. Con muchas cosas, ¿ya? Hay muchas cosas que yo le podría reclamar. Tema de educación, tema de salud, weón. Este perdonazo a la ISAPRES es imperdonable, weón, de nuestra parte, ¿cachai? El tema de las pensiones, que es la weá que hay, todavía está tirada, ¿cachai? Y no han sabido, weón, sacar la weá adelante, ¿cachai? El tema de viviendas, weón, esta cuestión. Oye, hoy día está una señora, weón, había salido de Talca, weón, a protestar por vivienda digna, weón, se tuvo que devolver, eso sí, porque era demasiado carerrajismo de repente cuando de repente se pidan las cosas gratis, pues, weón, así como... Pero tampoco se hace una política pública, weón, que hace que los precios de las viviendas bajen, pues, weón. Si está imposible comprarse una propiedad, weón, si no ahorraste desde los 8 años de edad, pues, weón. Porque claro, van a llegar aquí los mentes tiburones y decirme, weón, pero es que tuviste que invertir, weón, desde que eras, weón, neonato, weón. Y ¿qué pasa, weón? ¿De qué mierda me están hablando, weón? Si me gasto más de la mitad del sueldo, weón, en pagar deuda, weón, en pagar los servicios, weón, en pagarle al Estado, weón. La plata que me prestó para poder pasar el tiempo que estaba cesante durante la pandemia, pues, weón. Menos mal que el préstamo era solidario, pues, weón. Que tengo que pagar, weón, este fondo solidario de crédito universitario que, puta, el día del pico me lo van a condonar, weón. ¿Calla? Porque, puta, le están dando color de que el CAE son 11.000 millones de dólares, pues, weón. Son 5 líneas de metro. Entonces no, weón, pues, ¿cachai? Fondo solidario a las pelotas, ¿cachai? Entonces, no sé, weón. Mira, en resumidas cuentas, chiquillos, Boric va a dirigirse al país mañana. Y yo creo que tiene la última oportunidad, weón, para poder empezar
a ver estrategias, weón, ya definitivas, weón, para poder sacar adelante el corazón de su plan de gobierno, weón. El tema del CAE, la salud, las pensiones y todas esas cosas sentidas que la gente empezó a reclamar en el estallido, weón. Porque te doy firmado, weón, que si Boric no lo logra, ¿cachai? Y pasamos a un nuevo gobierno y tampoco se logra, weón, va a quedar la puta zorra en este país, weón. Va a quedar la puta zorra en este país. Y esa puta zorra va a abrir el paso a que llegue un weón populista que deje más la cagada, ¿cachai? De lo que está ahora. Bueno, pero ¿quién somos nosotros, weón, que somos pobres mortales? Si el lunes hay que trabajar igual. Bueno, así nomás, po. Con eso terminamos este bloque. No sé cuáles son las expectativas que tienen ustedes, la verdad, más allá de las posverdades, ¿cierto? Y bueno, la poca altura de miras para hablar de política en este país, weón, que de verdad es un desastre. Estás escuchando Con el Chico al Aire, el podcast de laguja.cl. Entramos en la recta final de este Con el Chico al Aire número 14. Terminando mayo, se termina el quinto mes. Paguen, por favor. Bueno, hablando de pago y de recompensa, ¿cierto? Para poder conseguir la dopamina de nuestra vida, quiero hacer un reconocimiento a las agrupaciones buceras de las que nos referimos, ¿cierto? En el capítulo anterior, porque hoy estuvo muy bacán la exposición que hubo de recorridos patrimoniales. Mira, yo fui y alcancé a ir a la de buses urbanos, ¿cierto? Ustedes vieron el reel que hice con la presencia de un par de amigos buzólogos, de Nico Metrazo y el señor Byron Palma, y mi creador social, que él tiene un Facebook de hartas datos que dan acerca del transporte público. Es como un cabrón que se dedica a retransmitir información del transporte público en general. Y creo que hace un servicio a la comunidad muy bueno, ¿cierto? Muy necesario también, porque se dedica no solamente al tema de las micros, sino que el tema de informar a la gente de todas las novedades que hay en los distintos sistemas de transporte. Pero el día siguiente, con la May fuimos a Confitería Torres, ¿ya? Voy a pelar un poquitito esa cuestioncilla, porque nos quedamos 2 horas en la fila, entramos a la Confitería Torres y estuvimos con cueva 10 minutos, ¿cachai? Que es la charla que nos dieron, pues, bueno. Entonces ustedes comprenderán que igual quedamos como, así como, ¿y eso fue todo? Sí, eso fue todo. Así como, ahora que les di la charla pueden recorrer, sacar un par de fotitos y sería. Entonces igual como que, pucha, igual lata, ¿cachai? O sea, esperábamos más. De hecho, fuimos a la quinta compañía de bomberos de acá de la satélite, como les decía en uno de los bloques. Y bueno, filete, así como una visita guiada, llena de detalles, bueno, mucha explicación, muchas cosas que mostrar, ¿cierto? De la labor bomberil, que de verdad yo me quedé pensando mucho en los aperrados que son los bomberos, weón, y el tema de la falta de recursos, porque igual es sobrecogedor. O sea, el subtexto que tenía lo que nos decían los bomberos que nos hicieron el recorrido, ya hablamos incluso con uno de los fundadores de la quinta compañía bombera Maipú, que claro, pues, o sea, todo lo que tienen que hacer para poder conseguir el equipamiento, el material, las máquinas, los carros bomba, ¿cachai? Puta, weón, de verdad deberíamos tener un estado que les coloque mucha más plata, weón, a los bomberos. Por último, ya, si no van a querer recibir sueldo, weón, por último, para que tengan equipamientos de última tecnología, weón, porque igual de repente lata escuchar, ¿cachai? De que ellos tienen que repartirse el material con otras compañías de bomberos y las que van quedando en desuso se van como para otros lados que son más como humildes. Weón, ¿por qué no tener unos bomberos, weón, especializados en todos lados, ¿cachai? Que respondan a las emergencias, ¿cachai? Que tengan la posibilidad de poder tener un equipamiento decente sin tener que mendigar a la gente, weón. Esa cuestión como que a mí como que me dio cosa, me dio como un poco de pica, ¿cachai? Así que ahí, por lo menos en Maipú, a través de mapas se le pueden hacer aporte a los bomberos, ¿ya? Pero ahí, bueno, cada cual ve con su compañía cómo aporta. Bueno, nos tocó hacer esta fila de 2 horas que yo, como les decía, en la Confitería Torres. Y vimos pasar, weón, caleta de buses por la Alameda, para allá, para acá, weón, buses muy bonitos.
Y el hueveo del carrete que se armaba arriba de los buses, bueno, esa cuestión performática que yo sé que el tema de los buses amarillos, cierto, tiene muchos detractores. Esa cuestión no la voy a negar, ¿cachai? O sea, yo tampoco soy un fanático amante del sistema de cómo funcionaban las micros amarillas, ¿cachai? O sea, lo único que me gusta de las micros amarillas son la variedad de modelos de buses que habían y la capilaridad de los recorridos que llegaban a todos lados. O sea, te evitaba este tema de los transbordos que para mí siempre fue un cacho. Pero nada más. Pero absolutamente nada más, weón. Ya lo más te podría decir a la media es que era un modelo autosustentable, por decirlo de alguna manera, que no requería recursos del Estado ni una weá, pero a un precio bastante alto en otros aspectos. Pero ven a la gente ahí arriba, weyando arriba de la micro, weón, cagados de la risa, con la cumbia, nena, weón. Fue una cuestión maravillosa, fue una cuestión muy, muy chistosa, muy bonita, y ojalá que esto se siga dando, así que felicito públicamente a busesurbanoschile.cl, ¿cierto? Y a Bandidos Old School, que nos permitieron ver estas postales, ¿cierto? En plena Alameda. Y bueno, hay una noticia, weón, que a mí me llamó la atención, cambiando de tema, que habla acerca de Zmart. Zmart, ¿cierto? Una tienda de videojuegos, de cosas geeks, muy hermosas, ¿ya? Bueno, esta tienda quebró en el verano. Yo me acuerdo que cerca de enero, febrero, ¿cierto? Sus tiendas empezaron a cerrar, ¿cierto? Y cooperó la tienda Zmart, ¿cierto? Que es otra más de las que coopera dentro de este rubro, ¿ah? Recordemos que hace poco asistimos a la muerte de Microplay, otra tienda que sucumbió, ¿cierto?, ante los modelos de negocio que tiene el tema de los videojuegos, ¿cierto?, y que no logró dar vuelta, ¿cierto?, este cambio de paradigma de cómo se compran los juegos finalmente en esto, y que intentan salvar con los juegos de mesa, ¿cierto?, el coleccionismo, pero como que no lo logran, bueno. Y ahí va a haber un remate donde van a haber cosas bien interesantes. Ya, todo esto que más encima en el contexto de que se viene un futuro Cyber Day. Y más encima, weón, recién pagado y justo antes de mi cumpleaños, weón. Es como el 30-30-30 con los incendios, weón. Esta weá es peligro puro, weón. Bueno, Zmart, ¿cierto? Se va a realizar un remate el 5 de junio a las 11 horas. Y entre el 3 y el 4 van a estar en exhibición presencial, entre las 10 de la mañana y las 16 horas, la exhibición de los lotes que se van a rematar. Esto se tiene que, bueno, en la página de Instagram de Zmart y JDB corta, remates, ya, al mejor postor, ahí se están, incluso hasta la marca la están rematando, así como el registro de Binapi, ¿cachai? ¿Qué van a ofrecer? Videojuegos de Play, Xbox, Nintendo, figuras coleccionables, juegos de mesa, Magic, cartas Pokémon, weón, por favor regálenme cartas Pokémon para el cumpleaños, estoy de cumpleaños el próximo viernes. Cómics, DC, Marvel, mangas, gran cantidad de figuras Funko, weón. ¿Qué va los Funko, weón? Así como hay gente que junta los Funko. Como que yo siento que es una colección muy enorme y ocupa mucho espacio. Audífonos, muebles de oficina, entre otras cosas, ¿cierto? Loco, eso va a estar súper interesante, weón. Me gustaría tener mucho dinero para poder participar de ese remate, weón. Pero bueno, me voy a conformar con un Cyber que de repente tiene cosas... no sé, la única vez que me compré algo bacán en un Cyber, weón, fue cuando me compré una cámara fotográfica que igual estaba súper piola, era una Sony que ocupo hasta ahora. Y que de hecho no he subido videos con esa Sony, no he subido muchos videos al canal con esa Sony, pero cuando suba Ruta Naranja 4 algún día, buena parte de las grabaciones de Ruta Naranja 4 están hechas con esa cámara Sony que salió filetísima. ¿Qué quieren que le diga? Bueno, y dicho también otra cosa, quiero dar una pequeña queja, weón. Basta de Daniel Aranguis, por favor. Basta de esa mujer, weón. Dejen de darle pantalla a esa bestia, weón. Porque de verdad, cada vez que sale una cuña de ella, weón, de verdad, weón, córtenla, weón. Qué tipa más insoportable, weón. Qué tipa más... no sé, weón. ¿Qué se cree, weón? ¿Qué se cree? Yo sé. Yo no estoy en ningún caso defendiendo aquí al Mago Valdivia, weón. Pero la tipa, weón, de verdad, corta la weá, po, weón. Corta la weá y los medios, qué mierda, loco. O sea, de verdad, Daniel Aranguis, cómprate un medio, weón. Cómprate un medio. Esa es como la frase, weón, de esta semana, weón. Cómprate un medio, weón.
Porque de verdad, no sé, weón, no sé qué le encuentran a la tipa, weón. De verdad es insoportable. Así que ya, no le. Solamente era para decir ese descargo. Y finalmente, ¿cierto? Ya que hablamos de descargos, weón. ¿Cachai que los meteorólogos de nuevo están anunciando una catástrofe meteorológica, weón, para la próxima semana? Como antesala de mi cumpleaños, weón, insisto. Dicen que iba a llegar un ciclón a Chile, weón. Un ciclón. Nada menos. Y un ciclón que va a traer mucha lluvia y temporales, weón, y la patada. Y que va a llover caleta, ¿cachai? Desde la región metropolitana hacia el sur. Así como que, ojo, la próxima semana, en los días así como desde el miércoles en adelante, que dicen que de verdad así como que llega un ciclón acá a Chile y la cuestión se puede poner espesa. Ahora, para Santiago, ponte tú, Dirección Meteorológica todavía no dice nada. Ya ustedes saben que la Dirección Meteorológica de Chile, bueno, es súper conservadora con estos pronósticos, ¿cachai? O sea, bueno, pueden estar todos diciendo que mañana va a llover y la Dirección Meteorológica de Chile, bueno, hasta último minuto te va a decir que no, ¿cachai? Pero por lo menos en lo que es la próxima semana, ya para Temuco, por ejemplo, están colocando nublados y chubascos desde el día martes. Lo mismo también con Chillán. Y también a ver hasta qué ciudad más o menos. Sí, de Chillán como para el sur ya como que va a estar lloviendo según la Dirección Meteorológica de Chile. Y si nosotros nos vamos a AccuWeather, ¿cierto? AccuWeather, que de cierta forma es la aplicación que está en los celulares y que también de repente se basan en estos meteorólogos, weón, de Nota 4. Está pronosticando, ¿cierto?, para los próximos días, para la ciudad de Santiago, ¿cierto?, las siguientes condiciones. Estamos aquí abriendo la página para darle la ¿cómo se llama aquí? El cagüín, ¿cachai? Dice, no pronostica lluvia para Santiago en ningún día, ya salvo el sábado 8 de junio recién manifiesta que hay 61% de probabilidad de precipitaciones, pero 7 de junio 36%, como que también así como que está súper conservador el AccuWeather. Pero Canal 13, weón, dándole como bomba la noticia, weón, aquí de que va a haber un ciclón, weón, en Chile. Dice, ¿qué es un ciclón y por qué es inusual en Chile? Explicado por meteorólogos, weón. Por favor, basta de meteorólogos de Nota 4, weón. ¿Hasta cuándo? Y no me arruinen el cumpleaños, ¿cachai? Que nos vamos a encontrar en el próximo Con el Chico al Aire, precisamente el 7 de junio, cuando cumpla 36 años. Así que les mando un abrazo grande, soy Claudio Garrido Moya y les invito a seguir las redes sociales de laguja.cl para que también vean el TBT Bucero, vean el catador de galletas y entre otras cosas que de repente voy subiendo. Ah, y ojo que pronto tenemos novedades literarias, pero ya les confirmo en los próximos Con el Chico al Aire. Así que nos vemos en la próxima. Hasta pronto, señoras y señores. Esto fue Con el Chico al Aire, el podcast, una presentación de elaguja.cl. Síguenos en la cuenta de Instagram elaguja.cl. Comparte y comenta con tus amigos.